La temperatura es una magnitud física que indica qué tan caliente o fría está una sustancia respecto a un cuerpo que se toma como base o patrón. Por ejemplo, ese cuerpo que se toma como base o patrón pudiera ser, por ejemplo, la temperatura del cuerpo humano. La temperatura depende del estado de agitación o movimiento desordenado de las moléculas, o sea, del valor de la energía cinética media de las moléculas del cuerpo o sistema. Por ejemplo, podemos tener aquí una sustancia, pudiera ser agua, donde las moléculas del agua están totalmente en reposo, o sea, no tienen energía cinética. Ahí diríamos que su temperatura es 0 Kelvin. Pero si le empezamos a incrementar su temperatura y pasamos el agua del estado sólido al estado líquido, las moléculas van adquiriendo, conforme va aumentando la temperatura, mayor movimiento, o sea, mayor energía cinética, y eso hace que se incremente su temperatura a 273 Kelvin. Si le seguimos suministrando calor, las moléculas cada vez adquieren mayor energía cinética y entonces vamos a suponer que el agua comienza a hervir y entonces su temperatura se eleva a 373 Kelvin. Entonces debemos de tomar en cuenta que al aumentar la energía cinética de las partículas de una sustancia, también aumenta su temperatura. La temperatura determina si dos cuerpos están en equilibrio térmico. Por ejemplo, aquí tenemos dos cuerpos, uno con una temperatura baja, otro con una temperatura alta, pero si los ponemos en contacto, el calor va a empezar a fluir del cuerpo con mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura. Va a llegar el momento en que ambos cuerpos van a tener exactamente la misma temperatura y es ahí donde se dice que dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico. Ahora, un termómetro es un dispositivo que por medio de una escala marcada puede medir temperaturas, o sea, la energía interna que posee un cuerpo. Hablamos de la energía cinética de las moléculas. El termómetro más común consta de un tubo cerrado de vidrio alargado que contiene interiormente mercurio. Este bulbo se debe poner en contacto con el cuerpo cuya temperatura se desea medir. Ahora vamos a ver cómo se construye una escala de temperatura. Se seleccionan dos puntos fijos, un punto fijo inferior y un punto fijo superior. Dichos puntos deben ser dos temperaturas que fácilmente se puedan reproducir en el laboratorio. La primera escala que vamos a ver es la escala Fahrenheit, construida por el alemán Gabriel Fahrenheit, soplador de vidrio y fabricante de instrumentos. Él fue el que construyó el primer termómetro. Él para su escala tomó como punto fijo inferior la temperatura de una mezcla de hielo con cloruro de amonio. Introdujo su termómetro. Una vez que el mercurio se estabilizó, puso una marca en su termómetro y a este le dio un valor de 0. Como punto fijo superior, él tomó la temperatura del cuerpo humano y una vez estabilizado el mercurio, marcó su termómetro y le dio el valor de 96 grados. Una vez que tuvo su punto fijo inferior y su punto fijo superior, que son 0 grados y 96 grados Fahrenheit, en su termómetro lo dividió en 96 partes iguales y cada una de esas partes es 1 grado Fahrenheit. Actualmente se sabe que la temperatura del cuerpo humano no es 96 grados Fahrenheit, es 98.6 grados Fahrenheit. Otra escala de temperaturas es la escala Celsius o escala centígrada. En 1742, el biólogo sueco Andrés Celsius basó su escala en el punto de fusión del hielo y en el punto de ebullición del agua, a la presión de una atmósfera, dividiendo su escala en 100 partes iguales, cada una de estas partes de 1 grado centígrado. Como punto fijo inferior, tomó la temperatura del punto de fusión del hielo. Introdujo su termómetro cuando el hielo se estaba fundiendo, dejó que se estabilizara el mercurio y colocó una marca
y le dio el valor de 0 grados Celsius. Como punto fijo superior, tomó la temperatura de ebullición del agua. Ahí nuevamente introdujo su termómetro, dejó que el mercurio empezó a subir, llegó un momento en que se detuvo y puso otra marca y le dio el valor de 100 grados centígrados. Entonces la escala de Celsius quedó de la siguiente manera: punto fijo inferior 0 grados centígrados, temperatura a la cual se funde el hielo, y punto fijo superior, la temperatura a la cual hierve el agua, a 100 grados centígrados. Una vez que tuvo estas dos marcas en su termómetro, lo dividió en 100 partes iguales y cada una de esas partes es 1 grado centígrado. Cabe mencionar que no es una coincidencia que la temperatura a la cual se funda el hielo sea de 0 grados centígrados. Es porque Celsius le dio ese valor, ni tampoco es una coincidencia que el agua hierva a los 100 grados centígrados, puesto que Celsius le dio el valor de 100, como le pudo haber dado cualquier otro valor. Ahora vamos a comparar estas dos escalas, la escala Celsius y la escala Fahrenheit. Tenemos aquí dos termómetros exactamente iguales en construcción, nada más que el termómetro de la izquierda está graduado en grados centígrados y el termómetro de la derecha está graduado en grados Fahrenheit. Ambos termómetros los vamos a introducir en agua en punto de fusión o en punto de congelamiento, que es lo mismo, y al introducirlos vamos a observar que el nivel del mercurio llega a la misma altura en ambos termómetros, nada más que como el termómetro de la izquierda está graduado en grados centígrados, la lectura que vamos a leer es de 0 grados centígrados, y en el termómetro de la derecha lo que vamos a leer son 32 grados Fahrenheit. Entonces aquí estamos viendo que 0 grados centígrados y 32 grados Fahrenheit es lo mismo. Ahora, si esta solución de agua la ponemos a calentar hasta que llegue a su punto de ebullición, o sea que el agua empiece a hervir, el nivel de mercurio en ambos termómetros va a subir a la misma altura. En el termómetro en grados centígrados vamos a leer 100 grados centígrados y en el termómetro en grados Fahrenheit lo que vamos a leer son 212 grados Fahrenheit. Entonces también vemos que 100 grados centígrados y 212 grados Fahrenheit es la misma temperatura. Ahora entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Mientras el termómetro en grados centígrados marca 0, el termómetro en grados Fahrenheit marca 32. Y mientras en el termómetro en grados centígrados marca 100 grados, en el termómetro en grados Fahrenheit marca 212 grados Fahrenheit. Ahora, ¿cuántas divisiones hay de 0 a 100 grados centígrados? Hay 100 divisiones. Abusados, aquí estoy poniendo el símbolo de grados centígrados a la derecha, no como acá arriba. Después comentamos por qué. Y en este caso, ¿cuántas divisiones hay de 32 a 212 grados Fahrenheit? Hay 180. Aquí 100 menos 0 me da 100, 100 divisiones. 212 menos 32 me da 180, 180 divisiones. Entonces llegamos a las siguientes conclusiones. 0 grados centígrados es igual a 32 grados Fahrenheit. 100 grados centígrados es igual a 212 grados Fahrenheit. Y también llegamos que por cada 100 divisiones de grado centígrado hay 180 divisiones de grados Fahrenheit. Por favor, estas son temperaturas específicas, 0 grados y 32 grados son temperaturas específicas. 100 grados centígrados y 212 grados Fahrenheit son temperaturas específicas. Esto que tenemos aquí son intervalos de temperatura. Por eso he colocado el símbolo de grados al contrario. Entonces, por cada 100 grados centígrados hay 180 grados Fahrenheit. Estas dos cantidades las podemos simplificar ya que ambas son divisibles entre 20 y entonces 100 entre 20 es 5, 180 entre 20 es 9. Aquí nos está diciendo que por cada 5 grados centígrados hay 9 grados Fahrenheit.
Vamos a poner el siguiente ejemplo. Si el termómetro en grados centígrados marca una temperatura de 0 grados, entonces el termómetro en grados Fahrenheit va a marcar 32. Ahora, si este termómetro en grados centígrados marca una temperatura de 5, ¿cuánto marcará el termómetro en grados Fahrenheit? Si sabemos que por cada 5 grados centígrados hay 9 grados Fahrenheit, entonces serían 32 más 9, serían 41 grados Fahrenheit, ¿sí? Ahora, si este termómetro marca 10 grados centígrados, entonces ¿cuánto va a marcar? 41 más 9 va a marcar 50 grados Fahrenheit. Si el termómetro en grados centígrados marca 15 grados, entonces va a marcar 9 grados más, o sea, 59 grados Fahrenheit. El termómetro en grados centígrados marca 20 grados, entonces le aumentamos otros 9 grados y va a marcar 68 grados. Y así nos seguimos, 25 grados centígrados es lo mismo que 77 grados Fahrenheit. ¿Y qué tal que el termómetro en grados centígrados marca menos 5 grados? ¿Cuánto va a marcar el termómetro en grados Fahrenheit? Pues serían 32 menos 9, serían 23 grados Fahrenheit. Y entonces no se te olvide, por cada 5 divisiones de grados centígrados hay 9 divisiones de grados Fahrenheit. Vamos a obtener las ecuaciones para convertir grados centígrados a grados Fahrenheit y viceversa. Nos vamos a apoyar en esta igualdad que 0 grados centígrados es igual a 32 grados Fahrenheit. Recordemos, el agua se congela a los 0 grados centígrados, que es lo mismo que el agua se congele a los 32 grados Fahrenheit. Además, recordemos que por cada 5 grados centígrados hay 9 grados Fahrenheit. Vamos a establecer la siguiente igualdad. Tenemos una temperatura en grados centígrados y le vamos a restar la temperatura a la cual se congela el agua, que son 0 grados centígrados. Y esto lo dividimos entre un intervalo de temperaturas de 5 grados, como lo marcamos aquí abajo. Entonces, esto va a ser igual a la misma temperatura, pero en grados Fahrenheit, y también le vamos a restar la temperatura a la cual se congela el agua, que son 32 grados Fahrenheit, y lo dividimos entre el intervalo correspondiente, que son 9 grados. Recordemos que por cada 5 grados centígrados hay 9 grados Fahrenheit. Si de esta ecuación despejamos temperatura en grados centígrados, el 0 ya no lo ponemos. Este 5 que divide pasa multiplicando al segundo miembro. Entonces nos quedaría que la temperatura en grados centígrados es 5 por la temperatura en grados Fahrenheit menos 32 sobre 9. Esta ecuación ya la podemos dejar así, o la podemos escribir también como que la temperatura en grados centígrados es 5 novenos de la temperatura en grados Fahrenheit menos 32. Y aquí tenemos nuestra primera ecuación. Ahora, de aquí mismo vamos a despejar a la temperatura en grados Fahrenheit. Lo único que vamos a hacer es invertir esta igualdad. 5 novenos de la temperatura en grados Fahrenheit menos 32 es igual a la temperatura en grados centígrados. Este 9 va a pasar multiplicando a la temperatura en grados centígrados y el 5 pasa dividiendo. Entonces nos queda que la temperatura en grados Fahrenheit menos 32 es igual a 9 quintos de la temperatura en grados centígrados. Por último, este menos 32 pasa sumando y tenemos que la temperatura en grados Fahrenheit es 9 quintos de la temperatura en grados centígrados más 32. Las temperaturas absolutas no se basan en un punto fijo inferior y en un punto fijo superior. Estas se basan en el cero absoluto, que es la temperatura a la cual el volumen de un gas teóricamente se hace cero. Esto es teórico. El volumen de un gas no se puede hacer cero porque eso significa que se desaparece, violando así el principio de conservación de la materia. A esta temperatura la energía cinética de las moléculas es cero. O sea, en el cero absoluto no hay movimiento molecular. Para explicar lo que es el cero absoluto lo vamos a hacer mediante una gráfica, graficando el comportamiento de un gas
del volumen de un gas con respecto a su temperatura en grados centígrados. Dividimos al eje horizontal de 100 en 100 grados centígrados y vamos a ver cómo se comporta el volumen del gas conforme se va disminuyendo la temperatura de este gas. Vamos a suponer que inicialmente tenemos un gas, el que sea, a 300 grados centígrados, teniendo un volumen de esta magnitud. Si bajamos su temperatura a 200 grados centígrados, observamos que el volumen del gas también disminuye. A 100 grados centígrados, el volumen vuelve a disminuir y conforme vayamos bajando la temperatura del gas, por ejemplo, a 0 grados centígrados, el volumen sigue disminuyendo. A menos 100 grados centígrados, el volumen sigue disminuyendo. A menos 200 grados centígrados, sigue disminuyendo el volumen. De tal forma que si unimos todos estos puntos que se formaron, podemos ver que se trata de una recta. Llega un momento en que la temperatura del gas es tan baja que el gas se licúa, o sea, se vuelve líquido. Ya no se comporta como un gas. Además, los líquidos son incompresibles. Por lo tanto, la gráfica se suspende y ya no podemos seguir haciendo el experimento de seguirle bajando la temperatura al gas porque ya es líquido. ¿Qué es lo que se hace entonces? Esta gráfica se extrapola hasta interceptar al eje horizontal y se observa que este punto de intersección donde el volumen del gas teóricamente se hace cero ocurre a los menos 273 grados centígrados. Este es el cero absoluto, el 0 Kelvin o menos 273 grados centígrados. Si hubiéramos graficado en función de la temperatura en grados Fahrenheit, nos hubiera dado una temperatura de menos 460 grados Fahrenheit. Bueno, es importante mencionar que no se dicen grados Kelvin, simplemente se dicen Kelvin y Rankine. Entonces tenemos que un Kelvin es igual a un grado centígrado. Por lo tanto, la fórmula para convertir grados centígrados a Kelvin o viceversa es esta. La temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en grados centígrados más 273. También se sabe que un Rankine es igual a un grado Fahrenheit, por lo tanto, la temperatura en Rankine es igual a la temperatura en grados Fahrenheit más 460. Tenemos aquí las ecuaciones que obtuvimos. La primera fórmula para convertir grados Fahrenheit a grados centígrados. La siguiente para convertir grados centígrados a grados Fahrenheit. La siguiente para convertir grados centígrados a Kelvin y la última para convertir grados Fahrenheit a Rankine. Vamos a hacer nuestro primer ejercicio. La temperatura a la cual se funde el aluminio es de 658 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura correspondiente en la escala Fahrenheit? O sea, vamos a convertir grados centígrados a grados Fahrenheit. Para eso vamos a utilizar la segunda fórmula que nos dice que son 9/5 de la temperatura en grados centígrados más 32. Entonces, la temperatura en grados Fahrenheit son 9/5 de la temperatura en grados centígrados, que son 658 más 32. Haciendo operaciones tenemos que 9 por 658 entre 5 nos da 1184.4 más 32. Haciendo esta suma tenemos que la temperatura en grados Fahrenheit son 1216.4. Esto quiere decir entonces que 658 grados centígrados es 1216.4 grados Fahrenheit. Vamos a hacer otro ejercicio. La temperatura corporal de Alejandro es de 98.6 grados Fahrenheit. Calcula su temperatura en grados centígrados. Ahora vamos a convertir grados Fahrenheit a grados centígrados. Para eso vamos a utilizar la primera ecuación. Temperatura en grados centígrados es igual a 5/9 de la temperatura en grados Fahrenheit menos 32. Entonces vamos a sustituir en esta ecuación. Son 5/9 de la temperatura en grados Fahrenheit, que es 98.6 menos 32.
Lo primero que tenemos que hacer es la resta que está dentro del paréntesis. Nos queda 5 novenos de 98.6 menos 32 son 66.6. Multiplicamos 5 por 66.6 entre 9 y obtenemos que la temperatura en grados centígrados es 37. O sea, 98.6 grados Fahrenheit es igual a 37 grados centígrados. Siguiente problema. El punto de fusión del amoníaco es menos 103 grados Fahrenheit. Expresar esta temperatura en grados Celsius y en Kelvin. Vamos a convertir primero grados Fahrenheit a grados Celsius. Vamos a utilizar la primera ecuación. Temperatura en grados centígrados son 5 novenos de la temperatura en grados Fahrenheit menos 32. En este caso, entonces, la temperatura en grados Fahrenheit son menos 103, ¿sí? 5 novenos de menos 103 menos 32. Lo primero que vamos a realizar es la suma algebraica que tenemos dentro de paréntesis. Entonces la temperatura en grados centígrados son 5 novenos menos 103 menos 32 son menos 135. Más por menos nos da menos. 5 por 135 entre 9 nos da menos 75. Entonces, menos 103 grados Fahrenheit es igual a menos 75 grados centígrados. Ahora vamos a convertir estos grados a grados Kelvin. Y tenemos la fórmula que la temperatura en grados Kelvin es la temperatura en grados centígrados más 273. Entonces la temperatura en Kelvin es la temperatura en grados centígrados, que es menos 75 más 273. Haciendo esta suma tenemos que la temperatura en Kelvin son 198. Entonces decimos que menos 103 grados Fahrenheit son 198 Kelvin. Siguiente ejercicio. Convertir 489 Kelvin a grados Fahrenheit. No existe la ecuación directa para hacer esta conversión. Lo primero que vamos a hacer es convertir los Kelvin a grados centígrados. De esta ecuación vamos a despejar la temperatura en grados centígrados. Entonces tenemos que la temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en grados centígrados más 273. Despejamos la temperatura en grados centígrados, 273, pasa restando a la temperatura en Kelvin. Entonces la temperatura en grados centígrados es igual a la temperatura en Kelvin menos 273. Sustituimos. La temperatura en Kelvin son 489 menos 273. Obtenemos que la temperatura en grados centígrados son 216 grados centígrados. Ya tenemos que 489 Kelvin es igual a 216 grados centígrados. Ahora vamos a convertir esto ya a grados Fahrenheit mediante la segunda ecuación. La temperatura en grados Fahrenheit son 9/5 de la temperatura en grados centígrados más 32. Sustituimos. La temperatura en grados centígrados son 216 más 32. 9 por 216 entre 5 son 388.8 más 32. Haciendo esta suma tenemos que la temperatura en grados Fahrenheit son 420.8 grados Fahrenheit. 489 Kelvin es igual a 420.8 grados Fahrenheit. Último ejercicio. Una muestra de agua se calienta de 23 a 98 grados centígrados. Expresar esta variación de temperatura en Kelvin y en grados Fahrenheit. Bueno, no vamos a hacer ninguna conversión, es expresar una variación de temperaturas. Para variación vamos a utilizar el símbolo de delta. Delta T significa variación de temperatura. Lo único que tenemos que hacer es restarle a la temperatura final la temperatura inicial. 98 grados centígrados menos 23 grados centígrados, tenemos una variación de 75 grados centígrados. Observen el símbolo de grado, se colocó a la derecha porque es una variación de temperaturas, es un intervalo. Bueno, recordemos que por cada Kelvin hay un grado centígrado, por lo tanto la variación de temperatura en Kelvin es la misma que en grados centígrados, ¿sí? Esta variación de temperatura es de 75 Kelvin.
Ahora, también nos están pidiendo esta variación, pero que la expresemos en grados Fahrenheit. Bueno, sabemos que por cada 5 grados centígrados hay 9 grados Fahrenheit. Eso lo vimos al inicio de este video. Ahora, vamos a hacer una regla de 3. Entonces, si por cada 5 grados centígrados hay 9 grados Fahrenheit, por 75 grados centígrados, ¿cuántos grados Fahrenheit hay? Bueno, entonces X va a ser igual a 75 grados centígrados por 9 grados Fahrenheit entre 5 grados centígrados. Se cancelan los grados centígrados, 75 por 9 entre 5, tenemos que la variación de temperatura es de 135 grados Fahrenheit. Bueno, con este último ejercicio terminamos este video. Espero que te sea de mucha utilidad. No te olvides de regalarme un me gusta y que te suscribas a mi canal. Gracias.